La certeza de nuestra fe. Este es el tema de hoy. La certeza de nuestra fe se basa en un Creador santo, perfecto, glorioso y todopoderoso. Nuestra fe se fundamenta en las Santas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos testamentos ciertamente es la verdad de Dios. Debe de ser oída, creída y recibida y puesta en obra para que sea el 100% la eficacia en nuestra propia vida y en aquellos que nos rodean. Sabrán que Dios habita con nosotros y por lo tanto deseamos que usted sea bendecido y prosperado a través de las Santas Escrituras. Cuando hablamos de las Santas Escrituras bajo el nombre ciertamente de este título que acabo de mencionar, Santas Escritura o palabra escrita, que se encuentran en todos los libros y Nuevo Testamento, los cuales son Antiguo y Nuevo Testamento. Mis amados televidentes, ciertamente Dios se ha revelado a través de las Santas Escrituras con el propósito de que el hombre no camine ignorante y no viva ignorante, sino que conozca que existe un creador, un sustentador de todas las cosas y que tiene dominio sobre todos los hombres de la faz de la tierra. Él conoce todas las estrellas y galaxias que Él ha hecho. Las conoce por nombre, todo ese ejército que Él ha puesto en la ancha expansión. Los millones de ángeles que Él ha creado, como tanto los hombres que Él ha creado sobre la faz de la tierra. Él los conoce a todos por nombre, sabe cuánto cabello tiene el hombre sobre su cabeza. Él domina todos los animales de la faz de la tierra, los acuáticos, los que vuelan, ciertamente Dios es Dios sobre todas las cosas. Tenemos en las Santas Escrituras varios libros en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay 39 libros. Comenzando con el libro de Génesis, que significa principio, y de ahí tenemos a Éxodo, que habla ciertamente del éxodo de Israel. Tenemos Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Joel, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Podemos contemplar que son hasta aquí 30. De ahí tenemos Audías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39 libros en el Antiguo Testamento con un solo tema central, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar que se escribieron en 1500 años estos 39 libros, ciertamente un solo tema tiene todos esos libros. Como dije, es el tema central, Jesucristo. De ahí tenemos otros que son los del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en un intervalo de 100 años. Podemos decir con toda certeza que la Biblia se escribió en un intervalo de 1600 años. El mismo escritor con diferentes escritores, es decir, un solo autor, pero con diferentes escritores. Esto es tan claro en las Santas Escrituras. Cerca de 40 hombres que Dios escogió, a los cuales dictó su palabra. Dentro de ellos están reyes, sacerdotes, profetas. De ahí tenemos personas campesinas. Tenemos los hombres llamados los apóstoles. Hombres que Dios inspiró para escribir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. El Nuevo fue escrito por los apóstoles, mientras que el Antiguo Testamento, como dije, por reyes y también por sacerdotes y profetas de Dios.
hombres auténticos servidores del Dios omnipotente. Ahora, nuestra fe en el Nuevo Testamento, creemos que también es la inspiración de Dios. Lo vemos a través de todas las páginas del Nuevo Testamento, que Dios se propuso darles esta palabra a sus apóstoles para que la escribiesen y nosotros la pudiésemos leer, creerla y obedecerla. Una vez creída, recibida y obedecida, somos personas dichosas, felices, porque Dios es un Dios que en verdad nos ama poderosamente. Quiero decirles con toda certeza, según el libro del Nuevo Testamento, tenemos el primer libro, Mateo, el segundo es Marco y el tercero Lucas, el cuarto es Juan y Hechos es el quinto libro. De ahí viene Romanos, primero, segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primero y segundo de Tesalonicenses, primero y segundo de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, primero de Pedro, segundo de Pedro, primero y segundo y tercero de Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros que fueron también inspirados por el Espíritu Santo. Qué maravillosa es la verdad de Dios. Dios haciéndose conocer a través de las páginas de las Santas Escrituras, como se ha hecho conocer a través también de la naturaleza. Todas las cosas que Él ha creado tienen un orden lógico y cronológico. Eso de entender que existe una mente poderosamente sabia e inteligente para hacer todas las cosas. Podemos decretar con toda certeza de que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora bien, cuando hablamos de las Santas Escrituras, todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y conducta para todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones, para que el hombre camine moralmente durante todo el resto de sus días en la faz de la tierra. Si el hombre se aparta de estas verdades, de estos dos grandes testamentos dados por la inspiración de Dios, el hombre vivirá miserable, será un hombre caído, derrotado y completamente desanimado. Se va a sentir vacío, se va a sentir don nadie, abandonando estos libros que son Antiguo y Nuevo Testamento. Recuerde que los libros comúnmente llamados apócrifos también existen. Gracias por aquellas personas que se ocuparon de escribirlo, pero con la única diferencia que estos libros apócrifos ciertamente no están dentro del canón. Por no ser de inspiración divina, no forman parte del canón de las Santas Escrituras. Por lo tanto, no son de autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos, aunque algunos concilios han comenzado a aceptarlos como fuente de inspiración. Pero la verdad de las cosas, el canón lo rechazó. Si el canón que lo componen hombres que son doctores preparados en la santa palabra de Dios, decidieron no tomarlos en cuenta porque no es la inspiración de Dios. ¿Por qué no es la inspiración de Dios? Porque ellos al finalizar sus escritos dicen, si nos hemos equivocado en lo que hemos dicho, en lo que hemos escrito, favor de perdonarnos. Eso de entender de que no es una inspiración confiable, porque los hombres se pusieron a escribir, ciertamente a escribir esas historias, pero sin validez, sin el respaldo divino de Dios. Ahora podemos decirle con toda claridad que la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben de ser creídas y deben de ser obedecidas por el hombre, una vez que las lean, las crean y las obedezcan, a partir de allí el hombre se vuelve la persona dichosa, respaldada por Dios y bendecido por Dios. Hay muchos cristianos que simplemente tienen la Biblia de adorno, pero no la estudian. No se ocupan de su lectura. Se ocupan de tantas otras cosas, pero no se ocupan de la lectura
de la verdad de Dios. Por eso es que viven miserablemente espiritual, porque no acatan la palabra de Dios y no la acatan, no la obedecen por causa de que no se ocupan ni de ir en los momentos precisos a los estudios bíblicos que dan sus pastores. No se ocupan. Cuando dice el pastor vamos a enseñar, la mayor parte, puedo decir que un 90% en muchas iglesias brillan por su ausencia. No les gustan los estudios, les gustan aquellos cultos eufóricos de mucho aplauso, de mucho jubileo, pero los estudios no les encantan. Y por ende los vemos decaídos, derrotados, vacíos, porque la verdad es que las enseñanzas nos fundamentan en la fe, hace que nuestras raíces de la fe se profundicen en la verdad y se amplíe en la verdad. Entonces nos volvemos inconmovibles. Recuerde la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben de ser creídas, obedecidas. No depende del testimonio de ningún hombre, tampoco simplemente de la iglesia, sino exclusivamente es la inspiración del Dios viviente en el favor del hombre, quien ciertamente Dios, quien en sí mismo es la verdad. Él se ha revelado como el Dios todopoderoso, como la verdad que es, y él tiene razón, el autor de ellas, y debe de ser creídas porque son ciertamente la verdad de Dios, la palabra que vivifica, la palabra que da vida. El testimonio de la iglesia puede movernos, inducirnos a tener ciertamente para las Santas Escrituras una estimación alta, una estimación reverencial, pero a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina y la majestad de su estilo y armonía de todas sus partes se debe exclusivamente a la inspiración santa de Dios, con el fin de que se propone alcanzar en todo él, que es el de dar toda la gloria a Dios. El claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre es a través de la verdad de las Santas Escrituras. Dios ha declarado su plan de salvación para todos los hombres. Si los hombres estudian ese plan y lo echan a andar, nunca serán avergonzados, nunca serán caídos, nunca serán avergonzados, derrotados, de ninguna manera, porque Dios es la verdad y su palabra es la verdad. Entonces su entera perfección son todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas que debemos acatar, obedecer, ponerlos por obra y seremos más que bienaventurados. También podemos declarar que sin embargo nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible, su autoridad divina proviene de la obra gloriosa del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina. Por medio de ella somos consolados, vivificados, restaurados, bendecidos. También que a causa de la condición de que el hombre se ha perdido en sus delitos y pecados, Dios ha declarado totalmente a través de los profetas, a través de los evangelistas, apóstoles, pastores, misioneros, maestros en la verdad, de que existe un plan de redención. Existe ciertamente la gracia de Dios. Su buena voluntad es perdonar, es salvar, es corregir, es restaurar, es levantar al hombre caído. ¿Y cómo se logra esto? Estudiando las Santas Escrituras, creyéndolas y obedeciéndolas. Entonces es ahí que somos prosperados. Las Santas Escrituras no enseñan que a causa de la condición perdida del hombre, Dios se ha revelado a sí mismo, os ha revelado su voluntad a través de un proceso histórico, que por buenas razones
dejando un registro permanente. Ese es el propósito principal de Dios, es que el hombre ciertamente alcance la victoria a través de la sangre del Cordero mediante las Santas Escrituras. Ahora, que Dios se reveló al hombre para que el hombre ciertamente no camine ciego, a tientas y a ciegas, que conozca que existe un Dios todopoderoso, que es real, es divino, Él es santo, 3 veces santo, y por lo tanto el hombre debe de andar en santidad, porque su Dios es santo, mi Dios es santo, y por lo tanto debemos el 100% caminar en la senda de la vida, caminar correctamente. Ahora bien, podemos decir con toda seguridad de que Dios lo ama a usted, lo ama tanto, desea prosperarlo, desea bendecirlo, desea corregirlo, desea levantarlo de manera grande y poderosa. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Que ahora el registro que tenemos a través de lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, lo tenemos completo. Gracias a Dios por ese registro, que está comprendido en las 66 libros canónicos, que es evidente dado que no son inspirados por el hombre, sino por la inspiración santa divina del Todopoderoso. La revelación especial de Dios después de la caída del hombre. Dios vino revelándose tanto al famoso padre primero que él hizo, es decir, nuestro padre Adán y a Eva. Él se reveló cuando ellos vivían en la inocencia. También se reveló cuando ellos tenían conciencia de que eran pecadores, que habían dado la espalda a Dios y que habían desobedecido. Dios se reveló a ellos. Se reveló por todo el tiempo Dios, pero el hombre ha rechazado a Dios. Lo ha rechazado porque el hombre siempre ha preferido amar el pecado, ha preferido andar en toda contaminación, perdida totalmente en sus delitos y pecados. Pero Dios es santo y llama al hombre a que se regrese a la santidad. Llama al hombre a que tome el correcto camino de la rectitud, no de la perdición. La perdición es perdición, lo lleva al caos, lo lleva a la destrucción terrible, a la destrucción donde no hay más esperanza, donde no hay vida, donde no habrá más consuelo, sino tormento por los siglos. Pero a través de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nos habla claramente de que Él nos ama y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios es amor y desea que todos sus hijos andemos en su respecto amor. Alabado sea Dios. La revelación especial de Dios después de la caída del hombre solo puede ayudar al hombre si venía con poder esa revelación. Pero cuando esa revelación se manifiesta con poder, el hombre es realmente transformado. Poder para restaurarlos a su posición como a la semejanza de la imagen de Dios. Lo vemos a través de las Santas Escrituras. Cuando la revelación de Dios se manifiesta para salvación, viene con poder para transformar al perdido pecador. Hemos visto ladrones, grandes asesinos, prostitutas, borrachos impedernidos, personas perdidas completamente, ser restauradas por el poder de la sangre de Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Podemos contemplar lo que nos dice Pablo, el apóstol, por la inspiración de Dios. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Esta renovación es a través de la lectura y de las enseñanzas de las Santas Escrituras. El revestirse de la nueva naturaleza, esto es revestirnos de Cristo, revestirnos de su gracia, de su amor, de su poder, de su santidad,
revestirnos de su justicia para ser felices, dichosos. Entonces, revestirnos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en las santas escrituras. Cuando el hombre se apega a esa verdad, la cree y viene a Jesucristo, entonces ese hombre es dichoso, esa mujer es dichosa, esa persona es completamente prosperada, es completamente bendecida. ¿Por qué? Porque ha creído a la verdad de Dios. Entonces Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice en Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2. Piense en esas importantes palabras que el Espíritu Santo ha puesto ciertamente en la mente y el corazón de Pablo. No vivan según los criterios del tiempo presente, es decir, no vivan con la costumbre de este mundo perverso. Eso da a entender. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, lo que es derecho, que es completamente justo. Eso nos enseña las Santas Escrituras. Recalco lo que dice el Espíritu Santo. Primero, no vivan según los criterios del tiempo presente. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Dice Pablo, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien. Es decir, dejen su forma perversa, maligna, depravada de pensar. Vuélvanse ahora y renueven su mente. Piensen según las declaraciones de Dios, según las verdades de Dios. Entonces las cosas van a cambiar dentro de ustedes. Ustedes mismos serán nuevas criaturas. Ustedes mismos serán transformados a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos enseña el apóstol Pablo. Cambia su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esto es lo importante para que seamos bendecidos y prosperados. A través de la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 10 nos dice las Santas Escrituras: y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Entonces la gracia de Dios se extiende a través de creer las Santas Escrituras. Se lo recalco, se han revestido de la nueva naturaleza. ¿Quiénes? Los que hemos creído en la verdad, los que hemos obedecido a esa verdad. Entonces esa verdad ha penetrado todo nuestro ser. Entonces nos hemos revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que es Cristo el Señor, que se va renovando nuestra vida a la semejanza de nuestro Dios, de nuestro Creador, para llegar a conocerlo a plenitud. Alabado sea Cristo Jesús. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil conocer a Dios, pero a través de la naturaleza nueva en Cristo lo conocemos y nos revestimos y nos llenamos de Él y nos regocijamos enormemente. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 11, se nos dice claramente en este interesante pasaje. Claramente nos dice el Sagrado Escritor. Nos dice así: ya no tienen importancia el ser griegos, judíos, o el estar circuncidados o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Es decir, que Dios no hace acepción de personas o acepción en cuanto al sexo o posiciones. Lo que a Dios le importa es que tú lo recibas en su corazón y que manifiestes la presencia de Dios a todos los que te rodean. Entonces, cuán importante es que usted
reconozca que a través de Cristo usted llega a ser una nueva criatura. Y siendo nueva criatura, todos se darán cuenta que usted ya no es aquel hombre perdido o aquella mujer perdida, arruinada. Aquella persona depravada ya no lo es. Ahora es una persona nueva, transformada por el poder de la sangre de Cristo y por el fuego del Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Queridos televidentes, cuán importante es que sepa, Dios nos ama completamente. Por ejemplo, Colosenses 3:12 dice la Biblia, dice claro que Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo y revístanse entonces de sentimientos de compasión, de sentimientos de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es lo que Dios pide de los hombres y de las mujeres. Porque si los hombres y las mujeres realmente luchan por parecerse a su Creador, entonces Dios los colmará de altas bendiciones paso a paso. Aunque el hombre por su propia capacidad no puede alcanzar lo cierto, pero a través de la obediencia de la palabra, el hombre alcanzará ser una persona de sentimientos de compasión, misericordioso, bondadoso, humilde, de mansedumbre, con paciencia. Sin el Espíritu de Dios, sin tener la palabra de Dios en el corazón, es imposible de lograrlo. Pero a través de la palabra de Dios y de Jesucristo, su santo poder, sí lo logramos. Ahora bien, el poder sirve para controlar y mantener al hombre como a la semejanza de la imagen de Dios perpetuamente. Eso es el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando esa palabra penetra con poder a nuestro corazón, entonces ese poder viene a controlarnos, a mantenernos bajo la semejanza de la imagen del Dios perpetuamente. Segundo de Corintios 3:18. Me encanta este importante pasaje. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Vamos transformándonos de imagen totalmente de Jesucristo. Vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es la acción del Señor, que es el Espíritu que ha inspirado a los profetas, a los apóstoles a escribir estas preciosas verdades. En Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 29, nos habla ciertamente que nos lleva el Señor de victoria en victoria, y somos más que vencedores a través de Jesucristo nuestro Señor. Para que la revelación de Dios fuera efectiva, entonces encontramos que Dios nos dio las dos revelaciones, Antiguo y Nuevo Testamento, para que seamos educados, seamos prosperados. Ahora, ¿cómo llegó la redención? Eso nos enseña a través del Antiguo y a través del Nuevo Testamento. La redención vino en una serie de actos acompañados por la interpretación de Dios acerca de sus actos. En el Antiguo Testamento, una serie de actos de Dios preparatorios para el verdadero logro de la redención, junto con las explicaciones que ayudan al entendimiento humano del plan de Dios. En el Antiguo Testamento se necesitaba matar corderitos, terneros, palominos y otros animales para que hubiese redención, para cubrir el pecado. Pero en el Nuevo Testamento vino Jesucristo desde los cielos, porque el pecado que el hombre ha cometido es un pecado infinito. Se necesitaba entonces un Dios infinito que diese su vida
para que el hombre totalmente alcanzase la victoria del perdón, de la limpieza de sus pecados a través de la sangre del Dios infinito llamado Jesucristo. Entonces podemos decir que una serie de actos de Dios preparatorios para el verdadero logro de la redención, junto con la explicación que ayuda al entendimiento humano del glorioso plan de Dios de redención para salvar al hombre. Alabado sea Dios. Mis amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que usted haya sido bendecido a través del estudio y esperamos que usted haya abierto ya su corazón y acepte la verdad de Dios como es. Jesucristo es la verdad, Dios es la verdad, su Espíritu es la verdad, su palabra es la verdad. El hombre que la recibe es bendito, prosperado para siempre. Quiero pedirle que usted confiese su pecado en caso que lo necesite. Si ya lo hizo, de gloria a Dios, entonces ore por los que se arrepienten, por los que buscan de Dios. Padre precioso, sé que multitudes de personas han estado en sintonía en este instante. Te pedimos misericordia por toda esta gente, Señor, que ha creído tu palabra. Perdónalos el 100% de sus iniquidades, de todas sus abominaciones. Ven, Jesús, a morar al corazón de ellos, dándoles, oh Dios, la paz del perdón, la alegría y la libertad, para que te honren por todos los siglos de los siglos. Y gracias, Dios, muchas gracias. Mis amados oyentes, les agradezco haber estado con nosotros en esta oportunidad. Le invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados en el 605 East de la 42 Street, esquina con la Avalon. Será un placer tenerlo y recibirlo en esta casa los miércoles, viernes y domingo por la mañana y domingo por la noche. Que Dios lo bendiga y lo haga prosperar poderosamente.